Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día miércoles. Bueno, analizando un poco todo lo que ha pasado en este último tiempo sobre el tema de la pérdida de soberanía en las decisiones de parte del gobierno de Chile y el manejo que ha tenido el gobierno, los últimos dos gobiernos sobre todo, en cuanto a entregarle las decisiones del país a la Organización Mundial de Naciones Unidas en los temas de crecimiento inclusive y en los temas de organización nacional, y todo esto llevado en su máxima expresión con la inmigración. ¿Qué hacer en este momento tan conflictuoso para el pueblo de Chile, donde ve que sus derechos como ciudadanos, sobre todo los ciudadanos más pobres del pueblo de Chile, son pasados a llevar y son entregados una mayor cantidad de derechos a inmigrantes, inclusive inmigrantes ilegales o irregulares, eh, por sobre los nacionales, que necesitan y siempre han necesitado más ayuda del Estado? Ante esto solamente queda algo que hacer, que los movimientos nacionalistas patrióticos deben unirse. Sin la unidad no habrá ninguna respuesta real, o siempre serán vistos por la corporación política, por los medios de prensa y por el pueblo de Chile en general como una minoría, como un movimiento sin cabeza, como un movimiento sin sentido, propio de un fanatismo patriótico, un fanatismo chauvinista. Por eso es necesario la unidad. Pero la respuesta que se ve ante este hecho es más que nada una cantidad de egos pegados al techo, que son bastante negativos para poder salir de esta crisis. Sin unidad no va a haber ninguna solución. Yo, sin nombrar canales de YouTube o personas que están interesados quizás con, con buenas intenciones en tratar de salir de esta crisis, en tratar de hacer conciencia, se ve claramente como hay muchos egos que no permiten la unidad. Mucha gente que es libertaria o liberal, que aborrece que existan grupos nacionalistas o que existan eh, posiciones diferentes, y como así hay grupos nacionalistas que hay que ser súper sincero. Los que más abiertos están a la unidad en el tema de, de recuperar soberanía, de ver este tema de la inmigración, han sido los grupos nacionalistas. Son los que más han llamado a unirse sin distinción, a unirse sin color político. Y los grupos libertarios son los que tienen ese es un dogma económico, tienen un dogma político que no les permite aliarse con grupos nacionalistas. Entonces es cosa de revisar un poco los canales de YouTube o los canales o programas que tienen un tinte patriótico, un tinte pero tienen un claro mensaje más libertario, más liberal, que aborrecen todo lo que tenga que ver con el PSP, con el Partido Social Patriota, que tenga que ver algo con Chile Digno, aborrecen el nacionalismo. ¿Por qué? Porque lo estigmatizan por supuestamente ser estatista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es claramente un dogma económico. De los dogmas económicos, yo lo reitero, fui parte de un grupo de Facebook que yo ingresé para intentar ver si había alguna posibilidad de unidad en este tema, y la verdad que no se ve unidad con este tema. Todos tienen un ego bastante grande y no aceptan posiciones diferentes, y si no piensas como ellos prácticamente te invitan a que te salgas o que no participes con ellos. Y así en nicho o en tribu pequeñas no se va a lograr el objetivo, que es recuperar la soberanía de Chile, terminar con esta inmigración masiva
y recuperar el cauce político de una democracia bastante limitada, pero que tenía un curso político donde las decisiones las tomaba el gobernante de turno y no un ente extranjero, una organización internacional como la Organización Mundial de Naciones Unidas. Y eso es lo más importante, dejar en claro que sin unidad no va a pasar nada con el tema de la inmigración y con el tema de la recuperación de soberanía. Si siguen actuando en nichos, pensando de que van a ser realmente desde su nicho muchos seguidores, están totalmente equivocados. Aunque tengan 30.000 seguidores, 40.000 seguidores o 20.000, esa es una mínima cantidad de personas para el espectro político. Esa es la cuestión que tienen que tener claro. Sin la unidad no va a ser posible salir de este problema. No es necesario. La izquierda, sin pensar igual, se unió gran cantidad de veces en torno a una causa. Pero este no es un hecho, el mismo que estos grupos, ya sea canales de YouTube o movimientos políticos, dicen que es, como yo también concuerdo, que no es un tema de derecha e izquierda, es la recuperación de la soberanía. Pero para esta causa debería haber unidad. Y la unidad no están haciendo. De los grupos liberales, de los grupos libertarios, la unidad están haciendo más por el lado del centro político. Yo he visto políticos que no voy a nombrar para que no es lo importante estar nombrando grupos, pero hay políticos que sí se ven mucho más racionales, que son independientes en este tema, que no están actuando, o sea, que no tienen representación política, pero ven que este tema eh, tiene una decisión mucho más amplia. O sea, el grupo político que intente cambiar esta causa actuando en su nicho no lo va a lograr. Por eso es que yo estoy llamando o estoy intentando de que el nacionalismo arme una tercera posición efectiva con el centro político de Chile. Es la única forma de hacerlo. Es la única forma de tener real éxito. Y esto es con un centro político que quizás no exista un partido político de centro, pero hay una gran cantidad de políticos de centro, racionales, que a lo mejor no son nacionalistas, pero ocupan el razonamiento. Y eso es bastante interesante, porque las cosas que expresa el nacionalismo, las cosas que expresa una tercera posición nacionalista, son cosas que en gran cantidad son de sentido común, de razonamiento. Lo que pasa es que el nacionalismo lo expresa de una forma tajante y pareciera que fuera más radical, pero son cosas de sentido común. Gran parte de las cosas que el nacionalismo expresa son necesarias para que una nación siga construyéndose. No es nada más que eso. Y claro, y hay tintes que tienen que ver con la economía, con tintes que tienen que ver con con leyes, pero eso es parte de cualquier ideología. Como así los liberales tienen una forma de pensar, los libertarios tienen otra, los comunistas tienen una forma de pensar y el nacionalismo tiene otra. Pero es necesario unir fuerzas, es necesario unir para este hecho y una vez solucionado el problema, las fuerzas políticas pueden tener su cauce normal, pero para este hecho hay que unirse. Si no hay unidad, no va a haber ninguna solución. Y lamentablemente, vuelvo a reiterar que en los canales de YouTube donde se tocan estos temas, no hay unidad. Y la única unidad que hay de los canales de YouTube es entre grupos similares. O sea, todos los canales de YouTube que son liberales están unidos en la misma causa. Pero si alguien no está dentro de ese pensamiento liberal, prácticamente no es tomado en cuenta o es vilipendiado, como yo lo he
escuchado y lo he visto por YouTube, que se vilipendea al PSP, al Partido Social Patriota, o al Chile Digno, o a otro movimiento que no tenga que ver con el sentido liberal. Entonces, si vamos a hablar de unidad y que esta cuestión, de este problema, sea realmente un tema que no tenga que ver con derecha e izquierda, o sea, paremos la cuestión de echar o de decir que un grupo es estatista o llamar a marchar, pero llamar a marchar solamente los de mi lado, entonces no se puede, no se debe. Yo considero que el PSP es mucho más sincero a la hora de llamar a una marcha o a la hora de llamar por una causa, porque llama a todos los chilenos. No le interesa el color político. En este momento, el único que está actuando en consecuencia al problema es el PSP. Chile Digno, o que todavía no está formándose como partido político, se ha aliado quizás con genuinas diferencias. Y eso es bastante, muy, muy rescatable. Eso es lo que hay que hacer, la unidad. No tienen por qué pensar igual los movimientos, pero deben, lo que está pasando con la soberanía de Chile es un hecho que es mucho más importante que las ideologías políticas de turno. Esa cuestión, si no la entienden las personas, los movimientos, los canales de YouTube, los programas o lo que sean que se sienten patrióticos y no lo entienden, van a quedar siempre como lo que son: un par de videos, likes, visitas, pero no van a lograr ningún cambio. Lo otro, sean sinceros, este podcast Nuevo Chile es la construcción de un medio de comunicación bastante humilde, pero es para hacer entender, dar a conocer lo que es un nacionalismo, lo que piensa el nacionalismo, lo que piensa una tercera posición, porque está lleno de programas comunistas, está lleno de programas progresistas, está lleno de información liberal, libertaria, está lleno de eso, pero no hay. Chile no había ningún programa nacionalista, ninguna visión nacionalista sobre las cosas. Y esa es la visión que doy yo. Yo no soy la voz, no soy la voz del nacionalismo chileno, pero sí es una posición nacionalista. Puede ser igual, parecía al PSP, puede ser igual, parecía al Chile Digno, puede ser igual, parecía. Yo no soy la voz de ellos, pero soy de tercera. Siempre he sido nacionalista, desde los 16 años, y es una imagen, es un programa con esta posición política que no existía, por eso lo hice. O sea, en vez de quedarme escuchando programas y posiciones que no me representaban, decidí hacer este podcast para que la gente que empiece a conocer esta ideología se sienta representada o sienta que alguien está hablando con el mismo pensamiento político. Y ese era el vacío que había. Por eso es que hice este podcast. Pero eso no quiere decir que no me pueda unir o no pueda sentir las mismas causas que otras personas. Por eso es que decidí participar del grupo de Facebook de Viva Chile, del canal de Viva Chile, pero sentí que había un rechazo ante el nacionalismo. También fuimos las personas que no eran seguidores de estos canales de YouTube que conformaban este grupo, si no eran seguidores, se invitaron a retirarse del grupo y yo me retiré. Porque eso no es. Si, y después me enteré, bueno, claro, que iban a armar un movimiento político. Entonces por eso estaban llamando a que se saliera la gente que no pensaba como ellos. Pero es que para armar algo de unidad, no puedes armar algo y después echar a la gente que no piensa como tú. Este podcast es nacionalista, pero yo agradezco que la gente que no es nacionalista la escuche. Para mí es muy valorable que haya gente de izquierda que me escriba, que no piensa como yo, pero valora que haya una persona que esté hablando otros temas, tenga otra visión. En Chile no es común
que existe una posición política que ataca a la derecha y a la izquierda. No por una cuestión de moda del momento, sino una cuestión ideológica, por una cuestión de formas de ver la vida, de forma de ver la política, de forma de ver el mundo. Nosotros los nacionalistas nos vemos al ser humano o al mundo que vivimos como presas de una economía o de una teoría económica, como lo ven los liberales, como lo ven los marxistas. Creemos que el ser humano está sobre las teorías económicas. Por eso es que no le damos una importancia tan importante a la economía. Sí es importante, pero no es centra. Lo que pensamos los nacionalistas no centra al ser humano en la economía. Esa es la gran diferencia. Por eso es que el nacionalismo ve el momento histórico, ve en los momentos que está el país y usa la economía según acorde al tiempo que se esté viviendo. En un momento puede ser más liberal, en un momento puede ser más estatista. Todo depende de lo que sea mejor para la nación, porque no tienen un dogma económico. No tiene un dogma económico. Y eso es lo que necesita Chile, no caer en la tribalización, no caer en los dogmas. Por eso que el nacionalismo se puede unir con el centro político, porque el centro político no tiene, son personas que han quedado fuera de los dos, de la izquierda y la derecha, y no son dogmáticas, por eso es que porque no se representan con la izquierda y la derecha. Por eso es que el nacionalismo con quien puede hacer alianzas con el centro político. En este momento no hay un centro político como partido. El nacionalismo está llamado a ocupar ese espacio. Y por eso, claramente, están dadas las bases para que exista una tercera posición. Pero la tercera posición se debe construir con inteligencia, con unidad. No llamando a la tribalización, siempre llamando a la unidad. Ahora, con este tema de la soberanía, vuelvo a reiterar, sin unidad no va a haber ninguna solución y van a terminar pequeños grupos de seguidores de YouTube, de seguidores de Twitter, compartiendo entre pequeños grupos, haciendo programas y no va a pasar nada. Si se unieran todos los grupos que están conscientes de lo que está ocurriendo, se unieran en una sola causa, fácilmente se juntan 30.000, 40.000 personas en una marcha. Pero si están todos dispersos, llamando uno a unirse, no sé, un cacerolazo, una marcha, etcétera, y los otros dicen, no, yo no participo porque ellos no piensan como yo, porque ellos son estatistas, entonces yo no participo. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que esa marcha no va a tener ninguna importancia. Lo mismo pasa con los liberales, libertarios, que llamen a algo. Entonces, claramente uno dice, pucha, pero si me echaron de allá, o me pegan combos, dicen que no, que yo no pienso como ellos, etcétera. ¿Yo por qué voy a participar con ellos si me están vilipendiando? Ese es el problema. Hay que entender. No son que el nacionalismo y la gente que sigue otra ideología no se parecen, o sea, no son iguales, pero para estas causas debería existir unidad, pero no se ve por el momento una unidad, ni tampoco se ve una real intención de tener unidad. Se dicen muchas cosas, se dicen muchos discursos que se necesita unidad, o esto hay que entender que la derecha y la izquierda, etcétera, pero a la hora de actuar se actúa de forma tribal, de forma todo se esconden en su trinchera. Y hay que ser realista, tanto el nacionalismo como los liberales que están fuera de la derecha, o sea, que no tienen partido político, que están actuando en los canales de YouTube, son minoría. Todos somos una minoría.
Hay que tenerlo claro. Uno puede decir, no, es que el chileno es la mayoría que no está conforme con el gobierno. Sí, pero tampoco hay que tener claro que no todavía, hay una gran cantidad de gente que no tiene idea de lo que está pasando. La gran cantidad de chilenos, la gran cantidad de ciudadanos del pueblo de Chile no tienen idea de lo que está pasando porque no les interesa la política. Entonces, si ven unos patriotas atacándose con otros, van a decir esto es puro show, es lo mismo que la política. Por eso es que en este capítulo lo que trato de hacerle entender es que si que, que la única forma es unirse para la recuperación de soberanía y para acabar con esta inmigración. Luego de lograr esa unidad, cada uno puede políticamente quedarse en su trinchera y hacer lo que quiera, o quizás pueden nacer liderazgo, pueden quizás nacer consenso. Pero esa cuestión, mientras se vea de una forma tribal, de una forma dogmática, no se va a avanzar. No se va a avanzar en nada. Y van a terminar año tras año. Incluso van a pasar los años y va a llegar otro gobierno nefasto y van a seguir peleando en las mismas cosas. Así que ese es el consejo. El consejo es para todo. Incluso yo he intentado hacer alianzas, de hablar con otras personas que no piensan para nada conmigo. Y realmente he sacado enseñanzas de personas que yo nunca pensé que se podía. Y sí, sin nombrarlos, para no comprometerlos, sí hay políticos que tienen una idea de una tercera posición. Sí lo hay. La cosa es poner oreja. No son políticos que están metidos en el Congreso en este momento. Son políticos que están ahí, están en el aire. Son políticos que se han salido de coaliciones por diferencias, etcétera, y sí están dispuestos a hacer una tercera posición. Una tercera posición no tiene por qué ser dogmática, puede haber partidos políticos diferentes. En otros países se ha dado. Pero esa cuestión, esta construcción de una tercera posición, tiene que ser primero con la unidad sobre una causa. Y la causa es la recuperación de la soberanía y la recuperación de una inmigración normal. La inmigración debe ser normal, no artificial, no movida por un ente internacional. Porque en Chile no se ha respetado la ley de inmigración. Nada de la ley, nada. La ha violado Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Así que ese es el mensaje. La unidad es necesaria. Y mientras se siga en una trinchera, ya sea en un canal de YouTube, ya sea en un medio de prensa escrito o lo que sea, o en un movimiento político, no se va a lograr absolutamente nada. Hay una gran oportunidad. El 7 de septiembre. Para cambiar esto, para poder unirse, para poder conocerse entre grupos, movimientos, ya sea de YouTube, canales, programas o medios, e incluso personas que a lo mejor no piensan igual, que es el día 7 de septiembre, que es el día sábado a las 14:30 horas, que es una marcha que yo sé que el permiso parece que lo pidió el PSP, yo no lo tengo claro, pero yo sé que hay una coordinadora por la chilenidad y puede ser un gran momento para todos los canales. Hay un momento que conozcan, quizás algunos han tenido altercados, se pueden conocer o decir las cosas a la cara y avanzar en un sentido, si no tienen por qué pensar igual. Eso es lo que voy. Hay grupos que tienen
pueden, para mí, como nacionalistas, pueden estar profundamente equivocados, pero la intención que tienen es muy, muy rescatable. Y yo valoro eso. Yo no voy a salir a criticar a personas como, por ejemplo, como Johannes Kaiser, que tiene un canal de YouTube, como el Nacional Libertario, dentro de que yo no pienso económicamente como él, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, una persona bastante valiente que pone temas que bastante difíciles, que tienen un costo personal bastante fuerte. Y sí es una persona que es valorable que tenga su canal y que transmita sus pensamientos. Y yo no podría decir que él no quiere a Chile, a pesar que vive en el extranjero. Pero yo no pienso como él. Pero, pero sí valoro su amor a Chile, su amor su patriotismo. Yo puedo pensar que está profundamente equivocado en una gran cantidad de cosas, pero valoro eso. ¿Por qué un nacionalista de tercera posición puede pensar así? Valorar ese amor, ese patriotismo que él tiene, pero él no valora el patriotismo que tienen los nacionalistas. Esa es una pregunta clave en este momento. Él lo doy como ejemplo porque es como el más conocido de los youtubers nacionalistas, o sea, más que patrióticos, etcétera. ¿Por qué no se puede lograr una unidad en este tema? Y después seguimos pensando como que sigan, yo no quiero cambiar lo que piensa él, ni lo que piensan las demás personas, pero sí hay que unirse. Si se sigue hablando desde una trinchera, nos van a seguir cagando. Esa es la verdad, nos van a seguir cagando estos políticos, esta corporación política nefasta. Así que espero que las personas, y si hay algún youtuber o algún personaje que tiene un canal o que tiene una postura, que más allá de que si a lo mejor no piensa como yo, únanse. Pero únanse con todo el que tienen la intención, no solamente con los de la trinchera, porque esta cuestión que está pasando con nuestro país, con nuestra nación, con nuestra patria, es terriblemente grave y triste. Pero no podemos quedar gritando y enrabiados desde nuestra trinchera. Es necesaria la unidad. Chile Digno y el PCP se están uniendo, sin pensar igual, porque tienen matices muy diferentes. El resto que lo haga. Son dos causas: recuperación de soberanía y la inmigración masiva. Después, sigan pensando. Nadie los quiere hacer cambiar. Así que ese es un humilde consejo de parte del podcast Nuevo Chile. Recuerden escribir al correo electrónico podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com. Escuchar por Apple Podcast, por Spotify, por iVoox, y por la gran cantidad de medios donde está el podcast, y además por el canal de YouTube. Suscríbanse, compartan, y eso. Viva Chile, todavía hay esperanza, pero la unidad es la única respuesta, es la única solución, en la unidad. Un abrazo.